¿Qué es excelencia? Excelencia es la búsqueda constante de perfección, es mejorar habilidades, es tener conocimientos o comportamientos más altos estándares posibles en una área específica. No solo implica tener talento, es tener esfuerzo, dedicación y compromiso. Al nacer, se pierde el conocimiento de la perfección. Como decía Platón, Platón sostiene que las almas, antes de encarnarse en cuerpos humanos, existían en un mundo ideal donde tenían acceso a las formas, que son representaciones perfectas de conceptos como la belleza, la justicia y la bondad. Según Platón, al nacer, el alma olvida ese conocimiento perfecto y pasa la vida tratando de recordarlo o redescubrirlo a través del aprendizaje y la reflexión filosófica. Esto lo representan diálogos como Fedón y Mito de la caverna en la República. Somos seres imperfectos de una naturaleza caída a las tentaciones y adicciones. No como hoy en día, que hoy en día las personas no aceptan ser imperfectas, sino aceptan la corrupción, la involución que vivimos hoy en día los seres humanos. Como decía San Agustín de Hipona, en su filosofía influenciada por el cristianismo, San Agustín habla del concepto del pecado original y cómo los seres humanos, debido a la caída de Adán y Eva, están en una condición de imperfección moral y espiritual. Según él, esta caída nos inclina hacia las tentaciones y a las debilidades de la carne, lo que nos lleva a luchar constantemente contra nuestros deseos y adicciones. Aquí fue dicho en las Confesiones, en el libro de San Agustín. Ahora hablemos Pascal, el matemático, filósofo, que lo hemos visto de seguro cuando estuvimos cursando matemáticas, la teoría de Pascal. En su obra Pensamientos, Pascal explora la naturaleza humana, afirmando que somos seres caídos y duales, capaces tanto de grandeza como de miseria, y que nuestras vidas están llenas de contradicciones, tentaciones y luchas internas. La excelencia se alcanza a través de las virtudes. Como decía Aristóteles, Ética Nicómaco, para Aristóteles, ser excelente no es simplemente una cuestión de talento, conocimiento, sino de practicar consistentemente las virtudes y actuar con moderación, siguiendo el famoso término medio entre los extremos. Además, Aristóteles, varios de otros filósofos han vinculado la excelencia con la práctica de las virtudes, como Séneca. Séneca, en sus cartas a Lucilio, habla de la importancia de las virtudes como el camino hacia una vida excelente y la paz interior. En especial, el control sobre uno mismo. Como decía Epicteto en su libro Enquilibrión y en sus discursos, Epicteto subraya que la virtud es lo único que conduce a la felicidad verdadera y que la excelencia se consigue mediante la autodisciplina y el uso de la razón. Como decía Marco Aurelio en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de la virtud para vivir una vida excelente, enfatizando la fortaleza, la justicia y la templanza como esenciales para enfrentarse al sufrimiento y a las adversidades. Como decía Tomás de Aquino en Suma Teológica, en esta obra Tomás de Aquino desarrolla la idea de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y caridad. Sostiene que la excelencia se alcanza a través de estas virtudes, que alinean al ser humano con el bien divino. Como decía Immanuel Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant presenta un concepto imperativo categórico que define cómo debe comportarse un ser racional para actuar moralmente, logrando la excelencia moral al actuar conforme al deber. Crítica de la razón práctica, aquí Kant expande su ética y sostiene que la virtud es la fuerza moral para actuar según al deber y que esto constituye la verdadera excelencia moral. Ahora de Confucio, en Analetas, en estas colecciones de enseñanza de Confucio, se habla de la virtud como el camino hacia la excelencia personal y social, destacando la importancia de virtudes como la benevolencia, la justicia y el respeto por las normas sociales. Desde la perspectiva científica, porque empezamos hablando con la perspectiva filosófica. Ahora vamos con la científica, con los datos, porque la ciencia es lo que se observa y gracias a eso se puede dar hipótesis, y esas hipótesis a través de los datos se transforman en teorías y después en la práctica mejora y se convierte en ciencia. Las adicciones y las bases neurobiológicas, la dopamina y el sistema de recompensa, la neuroadaptación, la psicología evolutiva a las inclinaciones naturales, la búsqueda de gratificación instantánea, las conductas repetitivas, el reforzamiento positivo, la psicología del comportamiento y las adicciones, el reforzamiento negativo, la vulnerabilidad genética, la genética de las adicciones, la psicología cognitiva y las emociones. Todo eso hace las adicciones y las bases neurobiológicas. Todo eso, por ejemplo,
El tema de la dopamina, que la gran mayoría de personas, la gran mayoría de gente, se la pasa metidos en el teléfono, se la pasan metidos ahí, ¿saben? Para escapar de la soledad, porque les da miedo ser solos, porque les da miedo estar con ellos mismos. Y esa es la realidad. La gran mayoría de gente no piensa y siempre anda buscando un sistema de recompensa. Y así es como la neuroadaptación. Se adaptan a eso. Y por eso la psicología evolutiva y las inclinaciones naturales hacen que realmente la persona cambie de esas conductas repetitivas o esa búsqueda de gratificación instantánea. Porque con un reforzamiento positivo constantemente se puede cambiar esa psicología de comportamiento y las adicciones y ese reforzamiento negativo. La vulnerabilidad genética, que también sucede, que por genética hay personas que actúan de una forma o de una manera, también puede ser eso. O también hay genética de las adicciones también, o de la psicología cognitiva y de las emociones. Porque ¿qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de personas creen que las emociones o sea, las formas de actuar son solamente basadas en lo psicológico y olvidan la parte filosófica. Lo que no se observa y lo que no se ve, pero sí se ve. Carl Jung menciona sobre la sombra. Toda persona tiene una parte oculta donde guarda sus impulsos, deseos y rasgos que considera imperfectos o inaceptables. La sombra es aquello que yo no deseara ser. Toda esta conclusión que hemos hablado, todo esto que estábamos mencionando sobre filósofos y psicólogos, era para llegar a la conclusión de algo, que somos seres imperfectos. Y somos imperfectos por el simple hecho de que hemos hablado de la parte filosófica y la parte científica. Cometemos errores, buscamos mejorar, buscamos el bien, buscamos la perfección, pero particularmente a través de los diálogos de Sócrates en Platón, en la obra de la República, mediante la figura de Sócrates, habla de cómo es más fácil para las personas ser corrompidas que actuar con justicia o hacer el bien. Según Platón, hacer lo correcto a menudo conlleva sufrimiento, ya que quienes buscan la justicia y el bien, y muchas veces se encuentran con el conflicto con los intereses egoístas de otros y con las estructuras de poder corruptas. El mito de la caverna es donde aquellos que ven la verdad y buscan el bien enfrentan el rechazo, la incomprensión e incluso el sufrimiento por parte de los que están cómodos en la ignorancia. Aristóteles, en Ética Nicómaco, sugiere que todos los seres humanos que tienden hacia el bien y a la perfección. Tomás de Aquino, en Suma Teológica, argumenta que la existencia de un ser supremo es la causa última de que todo exista y que los seres humanos estén presentes. Porque ¿qué es lo que sucede? El bien incrementa las potencias de una persona hacia excelencia, hacia arriba, mientras lo contrario decrementa las potencias de una persona. Y es cierto, porque la ayuda a alcanzar lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, Spinoza decía que desarrolló una ética basada en la idea de que todo ser humano debe esforzarse por perseverar en su existencia y aumentar su poder de acción. Según él, hacer el bien es actuar de acuerdo con la razón y las leyes de la naturaleza, lo que permite a una persona desarrollar sus capacidades y alcanzar la beatitud o la máxima realización de su esencia. Para Spinoza, el mal no es algo positivo en sí mismo, sino una privación o disminución de las potencias del ser humano. El mal es una privación del bien, porque realmente el mal existe gracias al bien. Sin que no exista el bien, no puede existir el mal. El mal es una privación del bien. Lo que sostiene el caos, es el bien. Sin el bien no hay caos. Y el que necesita del bien para existir. Por ejemplo, en Aristóteles, en su obra Ética Nicómaco, Aristóteles sugiere que todos los seres humanos tienden hacia el bien y la perfección. Tomás de Aquino, quien en su obra de Suma Teológica argumenta que la existencia de un ser supremo es la causa última de todo lo que existe y que los seres humanos, al buscar el bien y la perfección, están guiados por esta inteligencia divina. Para alcanzar la excelencia, puedes enfocarte en cultivar las siguientes virtudes. Esto ya lo digo para que acciones en el hoy, porque de nada sirve estar escuchando. La sabiduría es desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas y justas, considerando las consecuencias y aprendiendo de la experiencia. La justicia es actuar con equidad y respeto hacia los demás, defendiendo lo que es correcto y siendo responsable de tus acciones. La templanza es practicar la moderación y el autocontrol, evitando excesos en deseos y emociones para mantener un equilibrio en la vida. La valentía es enfrentar el miedo y los desafíos con determinación, defendiendo tus principios y actuando con integridad, incluso en situaciones difíciles, así como tener resiliencia ante la adversidad. La empatía, cultivar la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, promoviendo relaciones saludables y una comunicación efectiva. Honestidad, ser sincero y actuar con integridad en todas las interacciones, generando confianza y respeto en tus relaciones personales y profesionales. Responsabilidad,
asumir las consecuencias de tus acciones y ser consciente de cómo afectan a los demás, cumpliendo con tus compromisos y obligaciones. Generosidad, actuar en favor de los demás de manera desinteresada, ofreciendo tu tiempo y recursos para ayudar a quienes lo necesitan. Perseverancia, mantener el esfuerzo y la dedicación ante los obstáculos, aprendiendo de los fracasos y persiguiendo tus metas con determinación. Gratitud, reconocer y apreciar lo que tienes y lo que recibes de los demás, promoviendo una actitud positiva y mejorando tus relaciones interpersonales. Paciencia, soportar con calma los sufrimientos y dificultades, manteniendo la esperanza y controlando tus emociones. Tolerancia, respetar y considerar a los demás por la unión de un familiar o un grupo selectivo. Mansedumbre, moderar la ira y responder a las ofensas con calma, mostrando piedad y serenidad en situaciones difíciles. Claro, con esto no te estoy diciendo de que si te insultan, agarres y los insultes también, pero que le coloques límites a las personas. Si te gritan, tienes que actuar de una manera, actuando con firmeza y hablando con forma clara, que se escuche bien, con un tono moderado, lo que quieres lograr. Porque muchas personas creen que mansedumbre es quedarse callados a todo. Y pues no, eso no es mansedumbre. Mansedumbre es término medio. Mansedumbre es actuar en término medio. Te gritan, respondes en un tono moderado, equilibrado. Docilidad, estar abiertos a aprender y a recibir correcciones, mostrando humildad. Humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Liberalidad, practicar el desprendimiento recto de los bienes y moderar el apego a las cosas materiales. Prudencia. La prudencia es la virtud que permite discernir y actuar con sensatez, tomando decisiones correctas y adecuadas a cada circunstancia. Aristóteles, en su obra Ética Nicómaco, dice que la felicidad, la eudaimonia, que así lo dice, es como decir la felicidad plena, es el fin último de la vida humana. Se alcanza viviendo de acuerdo con la virtud. Él sostiene que una vida bien vivida se basa en la práctica de virtudes como la justicia, el coraje, la templanza, la sabiduría, que guían nuestras acciones y que nos permiten desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Aristóteles diferencia entre los placeres momentáneos y la verdadera felicidad, que solo se puede lograr a largo plazo a través de la virtud. Para él, una vida virtuosa es el camino para alcanzar la plena realización humana. Porque Søren Kierkegaard, un filósofo existencialista danés, en su obra enfatiza la importancia de la relación con uno mismo y cómo el ser humano enfrenta sus propias limitaciones, miedos y contradicciones. Según él, el individuo debe enfrentarse a sí mismo y tomar decisiones auténticas para vivir una vida con sentido. Entonces, esta es la lista de los libros para desarrollar la virtud. Para que todos ustedes sepan en dónde se sacó todo esto que hemos hablado y que hemos mencionado, para que ustedes y hagan lo que ustedes quieran hacer, pero ya saben dónde vienen las cosas. El conocimiento sin virtud es inútil. La virtud es el único bien verdadero y todos los demás bienes son inútiles sin ella.